de dólares en intereses de la deuda, más allá de la propia deuda que está generando. ¿Es una cuenta parecida, sí? Sí, confío en los números de Alfonso. Pero ¿cuál es la pregunta? Es ¿por qué tardó tanto Guzmán? Originalmente la dinámica de la negociación iba a ser al revés. Iba a ser primero el fondo y después del fondo los bonistas. Se decidió otro camino, pero después se demoró muchísimo este acuerdo con el fondo. Muchísimo. Uno puede que otra vez hacer un ejercicio, deductivo. Pero está claro que así como la negociación de la deuda requería, para ser exitosa, dos objetivos a concretarse. Una es aliviar la carga y otra es volver a los mercados o poder tener otra vez la posibilidad de acceder a fondos. Eso no pasó. Y con lo del fondo, que era el marco general a partir del cual Argentina se tenía que ordenar, y esa es la discusión interna que teníamos que dar, no solamente no se avanzó nada hasta hoy en el acuerdo con el fondo, sino que no hubo una discusión en la Argentina y se agravaron un montón de las cuestiones que hoy hay que ordenar, independientemente del acuerdo con el fondo. Porque a mí me parece que uno de los problemas de cómo enfocamos la discusión del acuerdo con el fondo es que el acuerdo con el fondo es decirle a alguien que se viene agarrando de un acantilado y va una roca, cae 5 metros, otra roca, decirle no te voy a pisar los dedos. Bueno, bárbaro, no nos van a pisar los dedos, pero no estamos discutiendo cómo vamos a volver a subir o cómo alguien nos va a venir a rescatar. Y esa es una discusión que tenemos que dar nosotros. El fondo puede ser el marco dentro del cual damos esa discusión, pero es nuestra. Y este acuerdo con el fondo dice muy poco y todavía no hay una discusión sobre eso. De hecho, no solo no hay una discusión, sino que el gobierno, ¿cuántas veces llamó extraordinarias? No tuvimos una sola sesión de extraordinaria. Va a empezar ahora. Los proyectos no pudo convocar a nadie por las decisiones. ¿Dónde se están discutiendo estas cosas en la Argentina? Que sí son las que afectan. Porque otra vez, a la gente que le diga no te vamos a empujar más abajo con un default, porque un default es cierto, genera un montón de consecuencias, de suba del dólar, más inflación. ¿Qué más gente se quiere ir de este país? Porque dice no tenemos ningún destino posible. Los 2.000 millones de dólares que te anunció hoy. Pero además el temario de extraordinarias tampoco iba a modificar. Nada era extraordinario, bueno, nada era extraordinario ni urgente. Exactamente. Pero tampoco nos abocamos a esto. Ahora, ¿por qué no hubo? Ahora, ¿por qué todavía no hubo acuerdo? Ahora el acuerdo con el fondo tampoco le va a resolver al que padece cualquier cosa, una penuria, todos los argentinos que estamos sometidos a la inflación, no va a aportar a ninguna tranquilidad, más que no se agrava la intranquilidad. Además, porque nadie quiere que la Argentina lo vaya a cumplir. Claro. Sí. Bueno, ese es otro problema. Ahora, pero a mí me importa analizar esto. Ahora vas a presentar la información que tenés porque es muy relevante, pero ¿por qué no hubo acuerdo con el fondo? Yo sé que vos sabés por qué no hubo acuerdo con el fondo. ¿Por qué? A ver, yo hablo de personas, Cristina y Máximo. Claro, pero lo dijo Máximo. Porque o sea, si fue explícito, fue cuando Máximo lo dijo. O sea, claramente no se llegó a un acuerdo porque no querían acordar con el fondo y porque había elecciones en el medio. Con la idea de que si acordaban con el fondo, tenían un costo simbólico y un costo efectivo en términos económicos. Bueno, no solamente fue un error político, hace que el gobierno no pueda gobernar. Yo no voy a dejar de responsabilizar a Alberto Fernández, pero tiene un problema político grave. Porque tiene la misma lógica de por qué no se cerró el acuerdo con Pfizer. ¿Comparten? Sí. Que generó miles de muertos, dicen los científicos. ¿Comparten? Sí, claro. ¿Compartís, Martín? Tiene la misma lógica. Todo lo pateamos. Es adicional esa lógica. Creo que acá está la cuestión electoral. Además que en la de Pfizer no estaba. En Pfizer era puramente ideológica y quién sabe también si no había una cuestión personal de algún negocio personal de alguien. Pero acá además está la cuestión electoral. Esa misma cuestión que va a pesar para cumplir después el acuerdo con el fondo. Pero Máximo lo puso en un nivel de equivalencia a lo de Pfizer con lo del fondo. Dijo, si nos quieren imponer las vacunas, ¿qué nos va a pasar cuando negociemos el fondo? Lo dijo Máximo. Pero, y está diciendo algo más Máximo cuando argumenta. Busquen ese video, por favor. ¿Por qué él toma esta postura y por qué arrastra a otros? Porque en lugar de pensar lo que hay que hacer ahora, está pensando en su posicionamiento político en el 2023, con lo cual es exactamente la misma lo dijo Fernanda Vallejo, ¿no? A ver, no el video que tenemos preparado para ahora, sino el video de Máximo diciendo, y ahora, dice, si tenemos que cambiar la estrategia por un laboratorio, ¿qué va a pasar cuando firmemos con el fondo? Eso es clarísimo, porque ahí revelaba lo que querían Máximo, Cristina, los chicos grandes de la Cámpora, y la diferencia que tenían en la coalición. Lo que piensan de Alberto. Y lo que piensan de Alberto. Lo que expone es lo que piensan de Alberto y la desconfianza que hay
entre Máximo y Alberto, que le dijo, yo no quería que fueras el presidente. Está bien, bueno, lo pusieron eso. Claro, bueno, es otro problema. Por eso, Martín, yo, por supuesto, vamos a estar analizando cosas y lo tenemos que analizar, porque esto es un gobierno contra natura, con una forma presidencial contra natura. Es una anomalía política este gobierno. ¿Compartís o no? Bueno, a ver, las democracias están, no te diría en jaque, pero están teniendo problemas para darle a los ciudadanos, para darle a los argentinos en Argentina, pero en otros países, aquellas cosas que están esperando que el Estado y el sistema les resuelvan, ¿sí? Ahora, hay algo que la democracia garantiza siempre, que es que aquel que accede al poder tiene legitimidad. Durante lo único que sabemos que puede dar sí o sí es eso. Bueno, en este caso ni siquiera eso. Entonces, es claramente una organización de una cabeza de gobierno tan atípica que genera los problemas obvios que tiene que generar. Bueno, para mí, Máximo, y una de ejercicio. ¿Y una qué? Y una de ejercicio. Bueno, claro, legitimidad tiene dos de origen. problemas, Alberto. Es que no tiene legitimidad de origen, no en tanto la formalidad, no legal, sino en cuanto a lo que representa ese origen, origen propio, y que después no la construyó. Para mí esto que vamos a ver ahora es una especie de bomba en profundidad contra el gobierno, lo que dice Máximo ahora. Yo no quiero un país que sea juguete de las circunstancias o que tenga que ceder a los caprichos de laboratorios extranjeros que con más y con muchísima mezquindad buscan siempre doblarle el brazo al gobierno y también a este Congreso, que votó una ley de vacunas como la que votó y no hubo un laboratorio ni europeo ni asiático que pusiera ningún pero a la hora de poder negociar con la Argentina. Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, uno se pregunta si así le fue de bien a este laboratorio con el eco que encontró en mucha parte de la clase política argentina, ¿cómo no va a ir con el Fondo Monetario Internacional? Porque muchas de las cosas que dicen, que escuché de muchos colegas de esta Cámara, del bloque obviamente que tengo aquí enfrente, son ciertas. ¿Cómo vamos a hacer para exportar más? ¿Cómo vamos a hacer para producir más? Y al mismo tiempo preguntarle, ¿qué vamos a hacer con el Fondo Monetario? Porque si un laboratorio nos obligó a tener que cambiar todo el andamiaje, ¿qué vamos a hacer con el Fondo Monetario? Bueno, esto es como un desafío a toda la clase política, ¿no? A toda la clase dirigente. Lo primero que pienso es que un montón de gente cuando le toca la vacuna Pfizer se pone contenta. Lo primero que pienso. Entonces no sé qué es lo que le estaba imaginando, que te imponen condiciones y para qué. En segundo lugar, me parece que este arranque de soberanía son bastante sesgados. ¿Por qué? Porque cada vez que el kirchnerismo tiene una debilidad, termina entregando cosas muy caras. Ejemplo, cuando fue a buscar un swap con China, que cuando uno miraba la letra chica, yo lo dije en su momento en el Congreso, era carísimo, carísimo. No recuerdo, 8,2% o algo así. De interés anual. Entregamos un observatorio en Neuquén, espacial, al China. ¿Y dónde está la soberanía de la que reclama? Uno puede ser soberano en la medida que es una base militar, que no es una base civil además. Sí. Y uno puede ser soberano, puede ser autónomo, cuando puede valerse por sí mismo. Cuando uno genera debilidad tras debilidad tras debilidad y está siempre cerca del abismo, lo que genera es pérdida de soberanía de uno u otro tipo, que son los gestos que le vemos hacer ahora a Alberto cuando viaja o con este comunicado. Porque uno no puede tener ni siquiera una opinión si está tan debilitado. E independientemente de los modales de Cancillería, porque nosotros hablamos de la crisis de Ucrania, sin pensar qué cosas están en juego. Hace poco había un texto dando vueltas de Harari, diciendo hace 70 años que las cosas no se resuelven así. ¿Qué pasa si se empiezan a resolver otra vez así? Brillante. ¿Qué pasa si vuelve a ocurrir? ¿Qué pasa si las sanciones no son suficientes? Claro. ¿Qué pasa si China piensa que... ¿Cómo haces para hacer lo que Biden dijo? Que estaban violando el derecho internacional. Bueno, ¿qué sanción le cabe? ¿Es solo económica a dos bancos rusos? ¿Es solo una traba financiera? Si eso no basta en el corto plazo para revertir. ¿Qué sugieren? ¿Que puede haber una tercera guerra? No, yo no estoy sugiriendo nada. Lo que digo es, lo primero que pienso es que si ese mundo es más inseguro, vamos a ver, por ejemplo, más gasto público... Y más volátil. Más volátil, pero más gasto público en armamento.
menos gasto público en educación, en salud. Entonces, digo, es un conflicto que parece que nos toca muy de lejos, más allá de aquellos que están en Ucrania o de la comunidad ucraniana en la Argentina que tiene familia. Pero no, puede reescribir cómo está funcionando el mundo desde hace... en los últimos 50 o 70 años. Entonces, si vos no tenés una postura con respecto a eso, no tenés una postura con respecto a nada. Pero sí tiene una postura el gobierno argentino. No, bueno, sí, claro. Tiene la postura de la debilidad. Exactamente. Que no se puede plantar ni con Venezuela, porque en su momento necesitaba ayuda de Venezuela, o le vendía bonos, ni se puede plantar con Rusia, no se puede plantar con nadie. Florencia, en la arena diplomática ni siquiera. Claro que sí, entiendo. ¿Cómo puede impactar en la Argentina lo que está pasando con Rusia, con Croacia y con Europa? Bueno, a simple vista hoy hay varios puntos positivos, digamos que de rebote por ahí da la sensación de que uno puede salir beneficiado y algunos puntos que también generan preocupación. Entre los puntos positivos, obviamente está la suba de los precios de los commodities. Para nosotros, la suba de la soja, hoy la soja subió fuerte, más de $600 se operaba la soja. ¿Por qué? Porque por un lado... Ucrania es productor también de trigo, sobre todo, productor de commodities. Uno prevé que haya menor oferta de commodities. Bueno, y Argentina por precio ahí te beneficias. Pero además, ¿por qué? En el mundo, Estados Unidos, ¿qué dice? Si hay guerra, a Estados Unidos, que venía subiendo las tasas de interés, subir las tasas de interés de Estados Unidos significa también hacer que el dólar valga más. Eso le juega en contra a Argentina. Entonces, ahora, si Estados Unidos ve que la economía empieza a flaquear, que va a tener que poner más plata en armamento, que la energía le va a salir más caro, que se desacelera su economía, no va a subir tan rápido las tasas y eso podría ayudar a que este boom de los commodities se sostenga un poco. Ahora, eso por el lado positivo. Pregunto, hoy estoy hablando con un empresario y me decía, es probable que el precio de la soja pueda llevar, y una cosecha más o menos buena, que no sé el clima, que es lo que va a decir eso. 45% de la zona sembrada con soja tiene mermas en rindes. Bueno. ¿Cuánto menos? Decía, el año pasado creo que se recaudaron, creo que me hablaba de las exportaciones del campo en general, 30.000 millones de dólares. Y que este año se espera 40.000 millones de dólares. La idea es que por precio uno pueda compensar el impacto de la seca. Ese es el cálculo que está haciendo el gobierno en este momento. Obviamente vos dependés de que estos $600 se sostengan. Bueno, en un mundo tan volátil hay que ver si... Y antes de analizar la cuestión política, ¿y la energía que tiene que importar y comprar el gobierno? Bueno, ahí está la parte negativa del tema de Ucrania. ¿Qué pasó hoy? Ya subió fuerte el petróleo, más de $92 el petróleo. Y en parte acá está el signo de pregunta para Argentina. Argentina va a tener que importar energía, sobre todo Argentina importa energía para producir electricidad. Entiendo. Y entonces, ya por sí, precios de energía en ascenso, ¿qué va a pasar con tarifas? Bueno, todas esas preguntas se las trasladamos a Martín. La inflación en general. Y la inflación. Energía, tarifa, commodity. Otra vez, todas cosas que el Estado argentino no aborda a tiempo. Todas. Y la oposición las está analizando. Subsidios, yo me acuerdo, en 2008 los subsidios eran 15.000 millones de pesos. Se podían corregir nada. Con esto que ahora quieren hacerle a la ciudad de Buenos Aires, haberlo hecho antes y mejor. Haber subido las tarifas cuando correspondía. Porque además genera... Yo me acuerdo que vos planteabas una especie de salida de los subsidios escalonada, ¿no? Sí. Porque además, con tarifas de millones de dólares. Sí, sí. Exactamente. Porque además genera incentivos muy perversos a cómo consumimos la energía en un mundo en el cual pasa esto con la energía. Que hay algunos países, ¿sí?, dentro del directorio del Fondo Monetario que también plantean cuestiones de sentido común, que es, bueno, perfecto, nosotros vamos a hacer un acuerdo, vamos a refinanciar. ¿Para qué? Para que ustedes tengan la energía subsidiada a cualquiera aunque no lo necesite, para que se consuma energía de más en algunos lugares. Una locura. ¿Esto puede para afectar? Que se paguen jubilaciones de privilegio. Martín, para financiar, antes hablábamos de los déficits de empresas públicas. Escúchame, vos fuiste embajador en Estados Unidos, conoces el paño. ¿Esto puede afectar la indefinición de Argentina, que yo creo que es un apoyo a Rusia? Ahora vamos a ver el comunicado. ¿Puede afectar a la Argentina en la negociación con el fondo, teniendo en cuenta el peso que tiene Estados Unidos ahí? Yo no veo, yo creo que Estados Unidos ha jugado un rol muy importante, que el resto de los países están con más animosidad contra la Argentina. Estados Unidos está apoyando contundentemente, y lo otro es, Estados Unidos ahora tiene otros problemas. Claro. No es cuestión de acumular problemas por todos lados. En el directorio del fondo los duros en este momento son Alemania, Japón
y Países Bajos. Sí, le está haciendo un gran favor. Para el lenguaje de funcional del kirchnerismo le está haciendo un gran favor el fondo al gobierno de Alberto Fernández. Pero políticamente, Claudio, ¿cómo puede afectar a la Argentina lo que está pasando ahora? ¿Cómo se define lo que puede estar pasando? ¿Puede ser el principio de una guerra? ¿Es un nivel de tensión? ¿Cómo lo definimos? Hoy, en este momento, lo que vos tenés es una situación de extrema tensión. Ya Estados Unidos empieza a movilizar tropas. Ya Alemania tomó una decisión que va a tener también impacto sobre la Argentina. ¿Por qué? Porque la decisión de no aprobar o mantener en stand-by el gasoducto Nord Stream ya es un problema, porque el precio del gas licuado, que es lo que tenés que importar, te va a aumentar a cifras siderales, pero además tenés un conflicto interno dentro, otra vez, de la coalición gobernante, porque hay posiciones muy diferentes, porque Cristina está del lado de Putin, y ya Estados Unidos le dijo a Brasil, señores, si están de ese lado, están del lado equivocado. Si Argentina sigue por este lado, con este pronunciamiento de Cancillería, va a estar del lado equivocado. A ver qué dijo Patricia Bullrich, por favor, la oposición, que creo que inauguró una mesa la oposición, ¿no? Para una mesa nacional, y se pronunció sobre esto. Habló Patricia Bullrich, ¿no? Mesa federal. Sí, una mesa exactamente. Es un momento en el que hemos reflexionado, si bien de la organización de Juntos por el Cambio, hemos reflexionado sobre dos temas de enorme gravitación. Uno, que es un tema de carácter internacional. Nosotros creemos que el gobierno argentino tiene que tener un pronunciamiento contundente respecto a la necesidad de la paz en la región de Ucrania, que no puede haber avances expansionistas y que se debe respetar la ley y las resoluciones de las Naciones Unidas. Eso es fundamental, porque ya existe en la historia de la humanidad avances que han sido trágicos para la paz mundial. Así que le pedimos desde Juntos por el Cambio un pronunciamiento contundente a nuestro gobierno, que además el presidente de la Nación fue en un momento bastante inoportuno a Rusia cuando ya el conflicto estaba en ciernes. Bueno, y después vino el comunicado de la Cancillería, ¿no? ¿Querés que compartamos? ¿Querías decir algo? Sí, no, porque nos deja en un lugar muy claramente expuestos, y lo que acaba de pasar es que lo que están llevando al gobierno es defínanse, porque sabe la oposición, Lustó lo puede decir, sabe la oposición que el gobierno no se puede expedir como no se podía expedir con el fondo sin tener un conflicto interno. ¿Martín es así? No sé. No, pero bueno, habrás hablado con... Ustedes saben que si se expiden y le están pidiendo que se expidan, pero ellos tienen, a ver, que ellos tienen tensiones de todo tipo y color todos los días, está clarísimo. Cuando recién la escuchaba Patricia, lo de contundente son las cosas que dijimos acá, que además ya Cristina Kirchner en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, a través de su embajadora, ya lo dijo en el 2014. Respeto al derecho internacional, a la Carta Orgánica de las Naciones Unidas, a la integralidad territorial, a la soberanía y no injerencia. Esa es la contundencia, pero si ni eso puede Cancillería. A ver, analicemos el comunicado. Tato, ¿lo tenés vos? Dale, comunicado de la Cancillería. Poneme el comunicado. Vamos a verlo. Dice el comunicado publicado esta tarde: la República Argentina expresa su preocupación por, escuchen esto, el desarrollo de la situación generada en Ucrania. Como si hubiera caído un avión, un meteorito. Para decir nada. Sí. El gobierno argentino reafirma la necesidad de que todas las partes involucradas avancen en una negociación diplomática que permita una salida política a la creciente tensión en el este de Ucrania, a fin de mantener la paz y la seguridad internacionales. Este es el primer párrafo del comunicado. Yo lo comparo esto con una situación de violencia de género. Vos sos testigo de un señor grandote que está golpeando a una mujer menudita y les pedís que dialoguen en vez de ir a la policía y denunciar violencia. Y está buena la analogía, porque acá le pierde a las partes involucradas cuando Rusia tomó dos decisiones. Una fue el avance hacia la frontera de las tropas. Segunda, avanzar sobre la desintegración territorial de Ucrania. Bueno, ese es el punto. Dos regiones. Exactamente, reconoce dos regiones, con lo cual expone a la división de Ucrania, la empuja hacia eso, no reconoce su integralidad territorial y por el mismo lugar le dice, pero pónganse a dialogar, cuando está claramente que hay un Estado
agresor en términos diplomáticos y amenazante en términos... Y que está el mundo tratando de trazar una línea para que no vayamos al escenario que acababa de describir antes yo, que es vivimos 70 años de determinada manera y ahora estamos al límite de que ocurra otra cosa. De que manda el que tiene más fuerza. Ahora, exactamente. Además yo creo que cuando asumió Biden planteó una línea divisoria en el mundo que yo la comparto por lo menos. De un lado están los gobiernos autocráticos y del otro lado están los gobiernos democráticos. Y eso no es menor, ¿eh? Y Argentina está en el medio de... Argentina está coqueteando con Venezuela, con Nicaragua, con China y con Rusia. Yo creo que es un problema ese, grave, político también, sí, me parece que va a tener consecuencias reales. Los argentinos, a ver, antes alguien dijo, creo que lo dijiste vos, Luis, que el fondo le hizo un favor al gobierno. Sí. La verdad que si fuéramos capaces de tener una discusión seria sobre cómo afrontar lo que viene en la Argentina y cómo reorganizar ciertas cosas en la Argentina para generar progreso que hace mucho tiempo nos elude, el fondo nos hace un favor a todos, porque dice, miren, no les estoy pidiendo nada, pónganse a trabajar. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Vos recién hablás de la política internacional, pero Argentina no sabe qué es lo que es. No sabemos los argentinos, porque no hay un debate profundo acerca de qué es lo que somos. Y si no sabemos qué somos, es muy difícil proyectar algo hacia afuera también. No, y perdón, y es un gobierno, a mi entender, a la deriva y sin rumbo. Y es cierto que hay que respetar los tiempos democráticos, y las democracias son así. Ahora, y esto es una pregunta concreta, ¿le está demandando una parte de la sociedad a la oposición más... ustedes ganaron y generaron una expectativa importante. ¿Esa demanda la sienten? ¿Le están diciendo? Obviamente, lo que pasa es que cada uno de nosotros la interpreta un poco distinto. ¿Cómo la interpretas vos? Yo creo que lo que nos está demandando la sociedad argentina después de las elecciones y antes, porque es nuestro deber, es tener claro entre nosotros qué es lo que vamos a hacer si ganamos en el año 2023 y ir comunicándolo a la sociedad de acá al 2023 para ganar la elección. Ahora. Nosotros tenemos que hacer ese trabajo. En nuestro espacio, en Evolución, hacemos eso. Nosotros tenemos un encuentro en Santa Fe ahora el 12, de todas las provincias, gente que puede ser gobernadora de su provincia, Maxi Puyar o Pablo Servi o Rodrigo de Loredo. Pero ¿en qué estamos trabajando nosotros? En los planes provinciales, una conversación entre lo nacional y lo provincial para proponerle un rumbo a la sociedad argentina. Martín, pero vos acabás de decir algo muy importante. Cada uno de nosotros la interpreta a su manera. Estás admitiendo en la enorme fragmentación que tienen puertas adentro. Ustedes tenían previsto... ¿Fragmentación? Claro, tenían previsto que el radicalismo, ya ni siquiera hablo de todo junto por el cambio, el radicalismo tenía previsto que en marzo tenía un solo bloque en diputados. Y no lo van a tener. No, pero no es así. Perdón, primero cuando yo digo que lo interpretamos distinto es a qué dedicamos la mayoría del tiempo cada uno de nosotros. En nuestro caso, a pensar cuál es la propuesta que queremos darle a la sociedad argentina. Ahora, Martín, la gente tiene que ir al supermercado mañana. Perdón, la gente exactamente. Y la roban, la saltan pasado mañana y digo, los problemas son de hoy. No tendrían que estar hoy trabajando sobre la realidad de hoy, más allá de esto que está bien. Pero Tato, mirá, nosotros yo sé que son la oposición, pero bueno. Nosotros somos conscientes de eso, somos conscientes de que la gente hoy, otra vez, no puede pensar el día de mañana. Y no puede pensar el día de mañana porque no sabe si llega a la casa y llega a fin de mes. Claro. Lo que pasa es que y no sabe, hay que pensar para hoy y para el futuro. Y nosotros podemos impedir que cosas malas ocurran, en algunos casos. Pero hoy somos la oposición. Hoy podemos tratar de evitar que el gobierno tome rumbos equivocados. Podemos tratar de evitar que con el acuerdo con el fondo y con la suba de la soja, el gobierno acumule más problemas que después deriven en crisis, que generen más inconvenientes en cómo está constituida la Argentina y en cómo cada familia se puede pensar a futuro para sí, para sus hijos, el día de mañana, el del pasado, dentro de 10 años y dentro de 20 años. Podemos hacer eso, pero sobre todo nos tenemos que organizar y tenemos que pensar, que yo pienso distinto en algunas de estas cuestiones de lo que piensan otros Juntos por el Cambio. En materia económica, en materia de cuáles son las prioridades, pienso eso y nosotros trabajamos para eso. Ahora, hay momentos en que en Juntos por el Cambio, otros están trabajando en otras cuestiones que les parecen prioritarias y a mí me parece bien. Ahora vamos a tratar de analizar eso porque no quería quedarme con cosas colgadas vinculadas con la información. Primero, escuchemos y veamos un poquitito sobre lo que dice Maduro en Rusia y en Ucrania. Dale. ¿Y qué pretende el mundo? Que el presidente Putin se quede de brazos cruzados, no actúe en defensa de su pueblo. Por eso Venezuela anuncia
todo su respaldo al presidente Vladimir Putin en la defensa de la paz de Rusia, en la defensa de la paz de esa región, en la defensa valiente de su pueblo y de su patria. Todo el apoyo al presidente Putin, todo el apoyo a Rusia. Desde la revolución bolivariana de nuestro comandante Hugo Chávez. Bueno, hay un problema, porque es probable que en Juntos por el Cambio no piensen todos igual. Ahora, enfrente de todo, hay gente que está así con Maduro. ¿Y vos decís que lo van a decir esto en público? Bueno, pero, a ver, ¿usted la escucharon a Fernanda Vallejo? A mí no quiero pasar por el lugar de exagerar. ¿Usted escucharon la barbaridad que dijo Fernanda Vallejo sobre el gobierno? A ver, a mí no me parece anecdótico. Escuchemos un poquitito solamente, un poquitito de Fernanda Vallejo, a ver si le parece anecdótico, porque a mí no, parece una joda, pero no es una joda, lo dijo de verdad. El tipo está atrincherado, como redrado en el Banco Central, así, atrincherado en la Casa Rosada. Y él es un ocupa, porque no tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nadie cada día, porque la derecha... Si tiene que votar derecha, tiene a Macri, tiene a los ultras, le sobran opciones. Mirá si va a votar a este mequetrefe que aparte no sirve para nada. Y nuestra gente no lo quiere. No lo quiere porque justamente no se ha subordinado a la política. Bueno, no se ha subordinado. Tiene un nivel de autoritarismo. Y además, ya no... Vos estuviste averiguando, viste que esto no se le escapó a nadie, ¿eh? Lo tiraron en el medio o sea... Esta tensión la tiene el Frente de Todos, que es gobierno además. Yo no estoy defendiendo Juntos por el Cambio, que tiene unos líos bárbaros. Pero ¿entendés que es el gobierno? Que es un problema grave el que tenemos. Y en el medio ellos están jugando al TEG y nosotros estamos en el medio. No sé si estoy exagerando. Sí, yo sinceramente no creo que Juntos por el Cambio tenga unos líos bárbaros. De la misma manera que puedo nombrar un montón de iniciativas de Juntos por el Cambio que tienen impacto. Ahora vamos a discutir la jubilación de privilegio. Yo presenté un proyecto a principios del año 2020 que una senadora dijo, si no fuera por disciplina partidaria, votaría el proyecto de Lustó. Mañana es miércoles. Sí. Maxi Puyaro, que fue el que metió en cana a los Moni y Alvarado, va a ir a testificar. Es decir, hay gente que está desde el rol que tiene. Maxi Puyaro es el presidente del bloque radical en Santa Fe. Y mientras tanto sigue haciendo desde donde puede. Sí. Entonces lo tenés multiplicado por todos lados. Entonces, primero es eso. Segundo, no sé, yo no tengo ganas de escuchar a Vallejo ni a Maduro, sinceramente, no, la verdad. Lo que pasa es que existen, ¿eh? Sí, existen. Claro que existen. Uno no tiene ganas de escuchar, después te ganan las elecciones. Sí, pero bueno, y existen. Y existen y son importantes todavía. Yo no los quiero elevar. Son importantes. No solo son importantes. El acuerdo en el fondo no se concretó todavía porque está la opinión de las Vallejo es de peso, obviamente. Todos los días se levanta el presidente rezando para que Cristina no hable. Me consta. ¿Qué pasa con el fondo? Bueno, este es básicamente un borrador que trascendió en gran medida, lo dejaron trascender desde el kirchnerismo para mostrar precisamente por qué ellos no votarían o no respaldarían este acuerdo con el fondo. ¿Qué dice? Algunas cosas de las que dice este borrador del acuerdo con el fondo. Por un lado, prevé un crecimiento muy... Perdón, ¿es creíble esto? ¿Es creíble? Sí, porque muchas de las cosas que ya hay en este borrador son cosas que funcionarios en primera línea, por lo menos a mí, en off the record, me iban filtrando. A ver, por un lado, un crecimiento muy moderado, entre el 2,5 y el 3,5 anual a partir de 2023. ¿Qué significa esto? Crecimiento de la economía. El crecimiento de la economía, Martino dirá, es un crecimiento tranquilo, para no decir, es una economía navegando así, zafando. ¿Qué más dice el acuerdo? Es un crecimiento que no alcanza para incorporar toda la gente nueva que entra al mercado laboral. Es que en algún punto este acuerdo con el fondo está viendo que en los próximos 2 años no pasa nada. Básicamente hay que transitar los 2 años. Porque ¿qué más dice? Por ejemplo, esto yo te lo había anticipado en los otros programas acá. Temas de inflación. Un rango de inflación para este año entre el 38 y el 48%. Sí. Pero ojalá que solo va a bajar de a 5 puntos por año. ¿Qué significa esto, Alberto? Termina con una inflación, si por ejemplo este año es del 48, como el tope del rango,
Y en 38%. No es una inflación baja. Estamos hablando de un fondo que se está contentando con muy poco. ¿Qué más dice el acuerdo con el fondo de esto? Dale. El gasto, crecimiento positivo. Dice, bueno, Guzmán dice, saquemos el gasto extraordinario de COVID, el gasto no va a bajar en términos reales. Pero ¿qué más dice el acuerdo con el fondo? Si vemos, ahí vamos viendo un poco más de detalles, así vamos viendo, a ver, segunda placa, hay una segunda placa, hay ingresos. Se compromete a reducir el déficit fiscal, una política tributaria, acá atentos todos, va a haber un revalúo inmobiliario federal en todo el país. La idea es que no te aumento impuestos, pero si vos tu casa la estabas valuando para bienes personales, ¿no? Bueno, bienes personales, la casa, si es vivienda única, no va. Pero bueno, es un aumento solapado de impuestos, ¿no, Martín? No sabemos cómo lo van a hacer. Otra vez, primero que hay en la evaluación inmobiliaria hay mucha dispersión entre las provincias. Absolutamente. Y eso, otra vez, así como el boleto, hay que ordenarlo. Totalmente. Entonces, no sé cómo ellos lo están planteando. Ahora, yo lo primero que pienso es toda la discusión del presupuesto. ¿Para qué querían el presupuesto? Claro. Hagan ahora un presupuesto. Y no lo van a hacer. Y no lo van a hacer. No lo van a hacer. Entonces, toda esa discusión de nos sacaron el presupuesto, no tenían presupuesto, ese presupuesto no tenía ningún sentido, era un dibujo, lo dijimos 40 veces. Acá está la demostración de eso. Sin el acuerdo con el fondo, ese presupuesto no existía. No tenía ningún sentido. Acá están los presupuestos que va a traer y vamos a ver si cumplen. La inflación, ojalá tenga razón Guzmán. Bueno, la inflación no conozco ningún economista que no esté diciendo que la inflación de este año va a ser más del 50. Más alta que la del año que acaba de terminar. No quiero dejar que me plantee qué es lo que está pasando en el gobierno en el Frente de Todos ahora. Que están viendo esto como una discusión de no poder consensuar absolutamente nada. Hoy la pregunta era, si vos ibas a un camino de reducción fuerte del déficit a partir de bajar subsidios, pero lo que tenés es que te aumenta el precio de la energía, como estuvimos viendo aquí, por el conflicto con Ucrania. Y que vas a también se te revolea un poco la... Sí. Entonces, lo que digo es, ¿cómo haces para cumplir el acuerdo que tenés? Hoy, en los próximos 120 días, cuando te llegue el invierno y tengas que importar más de 10 millones de metros cúbicos. Respondelo rápidamente, respondelo. El kirchnerismo cree que no se puede cumplir. Bueno, salvo con un aumento de tarifas que no están dispuestos a soportar. O un ajuste por otro lado. Me esperan un poquitito. El truco joyero relojero, un emblema argentino. Cuidado con la cucaracha que se te está saliendo por ahí. El truco joyero relojero.